El aire tibio de Sevilla se colaba por la ventana del elegante apartamento en Triana. Nora sostenía una taza de tila humeante, un pequeño ritual para cerrar el día. Se acercó al estudio de su marido Adrián, y se detuvo en seco. Escuchó su voz, pero fue su risa la que la congeló. Una risa juvenil, cómplice, que no le pertenecía a ella desde hacía años. Pegada a la puerta, las palabras llegaron como dagas. No te preocupes, para Nora cualquier excusa barata funciona. Ella ya no espera mucho de la vida. Con Sofía es como volver a empezar. La taza se deslizó de sus dedos y estalló contra el mármol. Adrián no la oyó. Para él, ella ya se había vuelto invisible. Detengámonos un segundo. El sonido de la porcelana rota es el eco de 20 años de vida hechos añicos. Antes de contarte cómo Nora decidió recoger cada uno de esos pedazos para construir no un perdón, sino una fortaleza, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me emociona saber hasta dónde llega la fuerza de quienes deciden reescribir su final. Pero para entender cómo llegó a este momento, es necesario regresar 20 años atrás, a un pequeño pueblo blanco andaluz rodeado de olivos. Allí, Nora no era la elegante señora de Triana, sino la hija de agricultores que aprendió el valor de la tierra y del esfuerzo silencioso. Con una beca bajo el brazo, llegó a la Universidad de Sevilla para estudiar administración de empresas, con el sueño de dirigir su propio destino. Fue allí donde conoció a Adrián, el chico carismático de la capital, lleno de ambición y promesas que sonaban a música. Juntos construiremos un imperio, Nora, le susurró una noche junto al Guadalquivir. Tú serás mi ancla y yo seré tus alas. Y ella, enamorada, le creyó. Nora se convirtió en su ancla, pero él nunca le dio alas. Puso sus propios sueños en una caja y la guardó en el fondo del armario. Usó sus ahorros para financiar el primer local de la agencia de viajes de Adrián, decoró su hogar con un gusto exquisito y crió a Luna, su hija, enseñándole la fuerza que ella misma había decidido aparcar. Su vida se convirtió en una serie de escenas de negocios, donde era la anfitriona perfecta, la esposa silenciosa y sonriente que validaba el éxito de su marido. La casa de Triana, que él llamaba nuestra fortaleza, era en realidad su jaula dorada, y ella no se había dado cuenta hasta que los barrotes empezaron a enfriarse. Los primeros signos fueron casi imperceptibles, como una corriente de aire frío en una habitación cálida. Adrián empezó a llegar tarde, oliendo a un perfume que no era el de ella, y con la excusa de reuniones de última hora. Su teléfono, antes un objeto sin importancia sobre la mesilla de noche, ahora dormía boca abajo, protegido por una contraseña que ella no conocía. Las conversaciones se vaciaron. Sus preguntas sobre el día de él eran respondidas con monosílabos, y él ya no preguntaba por el de ella. El hombre que una vez admiró su inteligencia, ahora la corregía en público con una sonrisa condescendiente, como si sus opiniones fueran el pasatiempo de una niña. La distancia se hizo física. Sus manos ya no buscaban las de ella al caminar, y en la cama le daba la espalda creando un abismo de sábanas entre los dos. Empezó a renovar su vestuario, comprando ropa más juvenil, ajustada, de marcas que Nora nunca le había visto usar. Se inscribió en un gimnasio y su vanidad, antes moderada, se volvió una obsesión. Cada uno de estos cambios era una pequeña traición, un ladrillo más en el muro que él construía para dejarla fuera. Nora lo sentía, pero se negaba a verlo. Se convencía de que era la crisis de los 40, el estrés del trabajo. Se negaba a aceptar que el imperio que habían prometido construir juntos él ya lo estaba planeando con otra reina. Sofía. El nombre comenzó a flotar en el aire de la casa como una espora venenosa, primero de forma esporádica, y luego con una frecuencia alarmante. Era la amiga de Luna, la chica tan brillante y con tanta visión de futuro. Adrián hablaba de ella con un entusiasmo que Nora no le recordaba desde que planearon su propia boda. Sofía dice que el mercado turístico ahora es de experiencias, no de destinos. Es increíble lo clara que lo tiene todo con 22 años, comentaba durante la cena, mientras Nora sentía cómo su propio plato se enfriaba. Una tarde, al hablarle de una nueva línea de aceites esenciales que quería lanzar en Alma de Sevilla, él la interrumpió con una sonrisa condescendiente. Cariño, es adorable que te mantengas ocupada con tu tiendita,
Es un pasatiempo encantador. La palabra pasatiempo fue una bofetada silenciosa, un recordatorio de que su esfuerzo, su empresa secreta, era invisible para él. La primera vez que la vio en su territorio, el veneno se materializó. Sofía apareció una tarde de sábado, con la excusa de devolverle un libro a Luna. Llevaba un vestido rojo tan corto que parecía un desafío y unos tacones que resonaban en el mármol como sentencias. Luna no estaba en casa, pero a Adrián no pareció importarle. La invitó a pasar con una familiaridad que heló la sangre de Nora. Sofía recorrió el salón con la mirada, no como una invitada, sino como una tasadora evaluando una propiedad. ¡Qué decoración tan clásica!, dijo, posando su mano sobre un jarrón que Nora había elegido con esmero años atrás. La palabra clásica sonó a antigua, a pasada de moda. A ella. El ataque se volvió directo en una cena improvisada que Adrián insistió en organizar. Sofía, sentada frente a Nora, monopolizaba la conversación, dirigiéndose solo a él. Reía de sus chistes con una carcajada estridente, y tocaba su brazo con una frecuencia calculada. Cuando Nora intentó participar, hablando de un artículo sobre economía que había leído, Sofía la miró con falsa dulzura. «Ay, Nora, debe ser maravilloso tener tiempo para leer tanto, con una vida tan tranquila». Luego, mirando el sencillo pero elegante vestido de lino de Nora, añadió: «Me encanta tu estilo, tan casero. Se nota que valoras la comodidad». Cada palabra era un dardo diminuto y preciso, diseñado para hacerla sentir pequeña en su propia mesa. Adrián, en lugar de defenderla, sonreía, encantado con la chispa de la joven. La humillación culminó la noche de la gala anual de la Asociación de Agencias de Viaje, el evento más importante del año para Adrián. Nora había comprado un vestido nuevo, un diseño azul noche, que esperaba usar para sentirse por una vez, parte de su mundo otra vez. Mientras se preparaba, Adrián entró en la habitación, ya vestido con su esmoquín. «Ah, no te había dicho, este año iré solo. Es un evento muy técnico, puras reuniones de negocios. Te aburriría soberanamente». La excusa era tan frágil, tan insultante. Nora se quedó quieta, con el vestido en las manos, sintiendo cómo el tejido se arrugaba bajo la presión de sus dedos. Se sintió como una empleada, a la que se le notifica que sus servicios ya no son requeridos. Más tarde esa noche, mientras recogía los restos de una cena solitaria, su hija Luna le mostró una foto en su teléfono. Era una historia de Instagram de Sofía. Allí estaba ella, radiante, con un vestido plateado deslumbrante, colgada del brazo de Adrián en la misma gala a la que Nora no había sido invitada. El pie de foto era la estocada final. Acompañando al mejor en su gran noche. Noches que se sienten como el principio de todo. El aire abandonó los pulmones de Nora. No era solo una traición, era una sustitución pública. Él no solo la estaba engañando, la estaba borrando, reemplazando cada pieza de su vida con una versión más joven y brillante, y lo estaba haciendo a la vista de todos. El dolor se transformó en algo más frío, más duro, se transformó en claridad. El silencio del apartamento era un grito. Nora no podía quedarse allí, respirando el aire viciado por la traición. Necesitaba escapar, aunque fuera por una hora, de las paredes que se encogían a su alrededor. Se vistió con lo primero que encontró, un sencillo vestido negro, y condujo sin rumbo hasta que sus manos la llevaron a su refugio. Un pequeño y elegante restaurante cerca de la catedral, un lugar de aniversarios pasados y promesas susurradas. Pidió una copa de vino, buscando en la quietud del lugar un bálsamo para el caos que sentía por dentro. El murmullo de las conversaciones ajenas y el tintineo de los cubiertos eran una melodía que prometía normalidad. Pero la normalidad se hizo añicos con el sonido de una carcajada. Una risa estridente, juvenil que reconoció al instante. Giró la cabeza lentamente, como si temiera que el movimiento pudiera romperla. Allí estaban, en la entrada, Adrián y Sofía. Él, con el esmoquín que le sentaba como un guante. Ella, envuelta en el vestido plateado de la fotografía, brillando como una navaja recién afilada. Eran el centro de todas las miradas, una pareja poderosa y radiante. Nora sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, su corazón martillando contra sus costillas como un pájaro atrapado.
Quiso volverse invisible, hundirse en la silla, desaparecer. Pero era demasiado tarde. Los ojos de Sofía la encontraron. La sonrisa de Sofía se ensanchó, una curva cruel y victoriosa. Susurró algo al oído de Adrián, y en lugar de pedir una mesa lejos de ella, caminaron directamente hacia la suya. El trayecto pareció durar una eternidad. Cada paso de los tacones de Sofía sobre el mármol era un golpe en el pecho de Nora. «Vaya Nora, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo Sofía, su voz goteando una falsa amabilidad. «No sabía que te gustaran estos sitios. Pensé que preferías algo más casero». Adrián se mantuvo un paso atrás, con una expresión de fastidio, como si la presencia de su esposa fuera un inconveniente logístico. Nora levantó la vista, obligándose a mantener la calma. Su voz salió como un susurro ronco. «A veces necesito un poco de aire». Adrián soltó una risa corta y despectiva. «Aire, sí, claro. Sofía, cariño, no te preocupes por ella. Nora tiene sus pequeños dramas». Luego, mirándola directamente a los ojos, añadió: «Deberías estar en casa. Este no es tu mundo». La humillación era un veneno que se extendía por sus venas, paralizándola. Verlos juntos, defendiéndose, atacándola en su propio refugio, era una tortura que superaba todo lo que había imaginado. El mundo a su alrededor se desvaneció. Solo existían ellos tres en una burbuja de crueldad. Fue entonces cuando Nora cometió el error de hablar desde el corazón herido. Miró a Sofía, no con rabia, sino con una extraña y lúcida pena. «Espero que sepas lo que estás destruyendo», dijo en voz baja, una frase cargada con el peso de 20 años de vida. La reacción de Sofía fue instantánea y violenta. Su rostro se contrajo en una máscara de furia. «Tú no me dices a mí lo que hago», siseó, y su mano se movió con la rapidez de una serpiente. El sonido de la bofetada resonó en el silencio que de repente había caído sobre el restaurante. El golpe no solo fue en su mejilla. Fue un estallido que sacudió su alma. El dolor agudo en su rostro fue lo primero que sintió. Luego, el ardor de la vergüenza mientras todas las miradas del restaurante se clavaban en ella. Esperó. Esperó que Adrián reaccionara, que la defendiera, que dijera algo. Cualquier cosa. Pero lo que hizo fue peor que el silencio. Adrián soltó una risa ahogada. Una risa de pura incredulidad y desprecio. Se pasó una mano por el pelo, y dirigiéndose a nadie en particular, dijo en voz alta: «Disculpen todos, mi esposa a veces es un poco teatral, le gusta llamar la atención». La apuñaló por la espalda y luego giró el cuchillo, dejándola desangrarse en público. En ese instante, algo dentro de Nora se rompió para siempre, pero no de la forma que todos esperaban. No hubo lágrimas. No hubo gritos. El corazón que galopaba en su pecho de repente, encontró un ritmo lento, frío y constante. La respiración que se había atascado en su garganta fluyó de nuevo, profunda y serena. El temblor de sus manos cesó. Levantó la cabeza y miró a Adrián, pero ya no veía al hombre que amaba. Veía a un extraño, a un hombre débil y patético que necesitaba la validación de una niña para sentirse poderoso. Lo vio con una claridad tan absoluta que le dio náuseas. Con una calma que heló la sangre de Adrián, Nora se puso de pie, se alisó el vestido con una dignidad regia, no les dirigió ni una palabra más. Sacó un billete de su bolso, lo dejó sobre la mesa para pagar su vino, y caminó hacia la salida. No corrió. Cada paso fue deliberado, firme, como si estuviera marchando hacia un nuevo destino. La mujer que había entrado en ese restaurante buscando consuelo, ya no existía. La que salió era otra. El fuego de la humillación no la había consumido, la había forjado. Y mientras la puerta se cerraba tras ella, Adrián tuvo por primera vez la inquietante sensación de que la tormenta no había terminado. Apenas estaba comenzando. El viaje de vuelta a casa fue un túnel de silencio y luces borrosas. La mejilla de Nora ya no ardía por el golpe, sino que estaba helada, como si el impacto hubiera congelado algo profundo en su interior. No lloró. Las lágrimas parecían un lujo inútil, una respuesta de la mujer que había sido, no de la que estaban haciendo en ese preciso instante. Adrián se había reído. Esa risa, más que la bofetada de Sofía, fue la que lo sentenció. Mientras sus manos se aferraban al volante,
una certeza se instaló en su mente con la frialdad del acero. La guerra no se declararía con gritos, sino con el silencio de un jaque mate. Él había dicho que ese no era su mundo, estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Al llegar al apartamento de Triana lo encontró vacío. Adrián aún estaría celebrando su victoria. Mejor, el tiempo era un recurso que ahora valoraba por encima de todo. Caminó directamente hacia el pequeño cuarto que usaba como oficina para Alma de Sevilla. Ese espacio que Adrián llamaba con condescendencia, el rincón de tus cremas. Detrás de un falso fondo en su librería, había una pequeña caja fuerte. Con dedos firmes marcó la combinación. La fecha en que su abuela le había dado el consejo que ahora era su salvavidas. Ten siempre un jardín que sea solo tuyo, mi niña, para que si viene una tormenta, tengas donde refugiarte. Dentro estaban los documentos que probaban que su pasatiempo era una sociedad limitada unipersonal, registrada a su nombre. Junto a ellos, la escritura de un apartamento completamente pagado en el corazón del barrio de Santa Cruz. Su jardín secreto. Su refugio. Cuando Adrián llegó pasada la medianoche, la encontró en el salón, leyendo un libro con una calma antinatural. Él esperaba encontrarla destrozada, llorando en la cama. Su serenidad lo descolocó. ¿Estás bien?, preguntó, con un tono que mezclaba una falsa preocupación con una evidente irritación. Nora levantó la vista del libro, y sus ojos ya no reflejaban dolor, sino una vacía y pulcra indiferencia. Estoy perfectamente, Adrián, solo estaba cansada. Él, aliviado y arrogante, interpretó su calma como una rendición. Creyó que finalmente la había quebrado, que había aceptado su lugar secundario en el universo que él gobernaba. Fue el error más grande de su vida. Subestimarla no sería su caída, sería su aniquilación. Los días siguientes Nora se convirtió en la mejor actriz que el mundo hubiera conocido. Desempeñó su papel de esposa resignada con una maestría impecable. Le preparaba el café por las mañanas. Le preguntaba por su día y asentía en silencio a sus respuestas monosilábicas. Pero mientras su cuerpo se movía en la rutina de siempre, su mente era un hervidero de estrategia. Se convirtió en una sombra en su propia casa. Observaba qué documentos dejaba sobre el escritorio. Memorizaba los nombres en los extractos de las tarjetas de crédito, cenas carísimas, hoteles de lujo, una joyería en la calle Sierpes. Cada recibo era una prueba. Cada mentira que él pronunciaba era un ladrillo más en la fortaleza que ella estaba construyendo para su nueva vida. Y en la prisión que, sin saberlo, él se construía para sí mismo. Una noche, mientras Adrián se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesilla. Era un mensaje de Sofía. ¿Cuándo le vas a decir a la momia que se vaya? Nora sintió una punzada de hielo, pero no de dolor. Era la confirmación que necesitaba. Al día siguiente, antes de irse a su tienda, dejó su propio teléfono en el estudio, escondido entre unos libros y con la grabadora de voz activada. Cuando volvió, escuchó la grabación. Era Adrián, hablando con su abogado. Quiero el divorcio más rápido y barato posible, decía. Ella no tiene nada a su nombre, aparte de esa tiendita ridícula. La casa es mía, la empresa es mía, le daré una pequeña pensión para que no moleste. Al fin y al cabo, ¿qué va a hacer ella sin mí? La claridad de su desprecio era absoluta. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Gritarías? ¿Lo confrontarías en ese mismo instante? Cuéntame en los comentarios qué dicta tu corazón, porque el de Nora ya no hablaba. Solo calculaba. Con la grabación guardada en la nube y una copia en un disco duro, Nora llamó a Elena, una antigua compañera de la universidad que se había convertido en una de las abogadas de divorcios más temidas de Sevilla. Se reunieron en una cafetería discreta. Nora no llegó como una víctima, llegó como una CEO a una reunión de negocios. Puso sobre la mesa una carpeta impecablemente organizada. Las escrituras de su empresa, los extractos bancarios de Alma de Sevilla, que demostraban ingresos 5 veces superiores a los de la agencia de Adrián, la escritura del apartamento de Santa Cruz y una transcripción de la llamada grabada. Elena la miró, primero con sorpresa y luego con una sonrisa de admiración. Nora, dijo, esto no es un divorcio, esto es una ejecución. El plan se trazó con la precisión de un cirujano. Cada paso estaba calculado para desmantelar el mundo de Adrián pieza por pieza, sin que él se diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde.
Nora comenzó a transferir fondos de su empresa a una nueva cuenta personal, dejando en la cuenta conjunta solo el dinero que él había aportado, una cantidad sorprendentemente pequeña. Empezó a llevarse del apartamento de Triana sus objetos personales de valor sentimental, las fotos de su madre, las cartas de su abuela, sus libros favoritos. Lo hacía poco a poco, en cajas de su tienda, como una hormiga que vacía el granero antes de la inundación. Adrián, ciego en su arrogancia y distraído por su nueva vida, no notó absolutamente nada. Seguía viendo a la mujer dócil y predecible que él mismo había inventado, sin sospechar que ella ya estaba a punto de prenderle fuego al escenario. El escenario de la ejecución no podía ser más perfecto. La gala anual de la Asociación de Agencias de Viaje, el mismo evento del que había sido desterrada. Adrián era el rey de la noche, el centro de todas las miradas. A su lado, Sofía brillaba con la arrogancia de una conquistadora, luciendo un collar de diamantes que Nora reconoció como el que había desaparecido de su joyero. Adrián estaba a punto de recibir el premio al Innovador del Año. La ironía era tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. Él sonreía, levantaba su copa, aceptaba las felicitaciones. No tenía idea de que no estaba en la cima de su mundo, sino en el borde de un precipicio. Justo cuando el maestro de ceremonia se preparaba para anunciar su premio, un hombre de traje impecable se acercó a su mesa. Adrián, creyendo que era otro admirador, le ofreció una sonrisa condescendiente. Pero el hombre no le extendió la mano, sino una delgada carpeta de cuero. Adrián Morales, queda usted notificado, dijo con una voz neutra y profesional. Dentro no había un contrato, sino la demanda de divorcio, una orden judicial que le prohibía el acceso al apartamento de Triana, y la prueba documentada de que las cuentas conjuntas habían sido congeladas por orden de un juez, a la espera de la disolución de bienes. La cara de Adrián perdió todo su color. El murmullo de la sala se convirtió en un zumbido lejano en sus oídos. Fue entonces cuando el presentador del evento tomó el micrófono con entusiasmo. Y antes de entregar nuestro premio principal, queremos dar un agradecimiento especial a nuestro patrocinador de oro de esta noche, una marca que representa el lujo y la esencia de nuestra tierra, Alma de Sevilla. Un silencio desconcertado recorrió la sala. Nadie asociaba esa pequeña tienda con un patrocinio de tal magnitud. Y allí, en la entrada principal, apareció Nora. No llevaba un vestido de víctima, sino un traje de chaqueta blanco, impecable, que gritaba poder y elegancia. Caminó con la calma de una reina que regresa a reclamar su trono, su abogada Elena a su lado. No miró a Adrián. No necesitaba hacerlo. Su mera presencia era la declaración de guerra y la victoria en un solo acto. Adrián, pálido como el mármol, intentó abrirse paso entre la gente, con la carpeta temblando en su mano. Nora. ¿Qué significa esto? Sisió, su voz rota por el pánico. Pero Nora no le dedicó ni una sola palabra. Sus ojos, antes llenos de amor y luego de dolor, ahora lo atravesaron, con la fría indiferencia que se le reserva a un completo extraño. Se giró para hablar con el presidente de la asociación, ignorándolo por completo, borrándolo de su existencia como él había intentado hacer con ella. La risa que él le había dedicado en el restaurante se le atragantó ahora en la garganta, convertida en un nudo de puro terror. La gente a su alrededor empezó a susurrar, las miradas de admiración se transformaron en miradas de curiosidad morbosa. Sofía, que hasta ese momento se aferraba a su brazo como un trofeo, vio la carpeta en sus manos. Vio la expresión de pánico en el rostro de su amante, y la figura imponente de Nora dominando la sala. En sus ojos jóvenes y calculadores, Nora vio el destello de la comprensión. El rey estaba desnudo, el imperio era de arena, y ella se había aliado con un perdedor. Lentamente, casi imperceptiblemente, Sofía soltó su brazo. Dio un paso atrás, luego otro, disolviéndose entre la multitud, abandonando el barco que se hundía con la misma rapidez con la que se había subido a él. Adrián se quedó solo, en medio del salón, con los papeles de su destrucción en la mano, mientras el presentador, ajeno a todo, anunciaba su nombre para recoger un premio que ya no significaba nada. 6 meses después, el aire que respiraba Nora era diferente. Ya no era el aire denso, cargado de secretos y mentiras del apartamento de Triana, sino la brisa fresca y perfumada que se colaba por el balcón de su nuevo hogar en el corazón de Santa Cruz, un refugio que olía a jazmín y a comienzos.
En su mano ya no sostenía una taza de tila para calmar la ansiedad, sino una copa de vino blanco, frío y brillante como su futuro. Sobre la mesa de forja, junto a una maceta de geranios rojos, no había revistas de decoración, sino los planos de expansión de Alma de Sevilla a Nueva York, Tokio y Londres. El pasatiempo encantador, como Adrián lo había llamado con desdén, era ahora un imperio internacional que dictaba tendencias, y ella, su única y absoluta reina. La mujer que se movía por esa casa ya no caminaba de puntillas, temerosa de hacer ruido. Sus pasos eran firmes, su espalda recta y en su rostro había una serenidad que no provenía de la resignación, sino del poder absoluto de saberse dueña de cada segundo de su propio destino. A veces, como un eco lejano y distorsionado, le llegaban noticias de Adrián. No las buscaba, pero la vida en Sevilla es un pañuelo demasiado pequeño para esconder un fracaso tan grande. Un antiguo amigo en común le contó que había tenido que vender la agencia de viajes por una fracción de su valor para pagar las deudas y el costoso acuerdo de divorcio. Vivía en un pequeño apartamento alquilado en las afueras, un lugar gris y anónimo, lejos del brillo y el estatus que tanto había anhelado construir sobre los cimientos de ella. Sofía, por supuesto, había desaparecido de su vida tan rápido como apareció. En cuanto el dinero, los coches de lujo y el poder se esfumaron. Nora escuchaba estas historias sin una pizca de satisfacción vengativa, solo con la distante e impasible indiferencia con la que se observa un barco que se hunde en el horizonte. Su destrucción nunca había sido el objetivo. Su reconstrucción, sí. Él ya no ocupaba espacio ni en su casa ni en su mente. Era simplemente un recuerdo borroso, el fantasma de una vida que ya no le pertenecía. Nora levantó su copa, brindando en silencio no contra él sino por ella, por la mujer que había encontrado la fuerza en la más profunda humillación, la claridad en medio del dolor más ciego, y una libertad inquebrantable en la soledad. El sol de la tarde pintaba de oro la Giralda a lo lejos, un faro eterno en su nueva ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, Nora sintió que el futuro no era un camino incierto y aterrador, sino un lienzo en blanco esperando sus colores más vibrantes. La mujer que Adrián intentó borrar, la que redujo a una excusa barata, no solo había sobrevivido, se había convertido en la autora, directora y protagonista de su propia magnífica historia, y esta vez, la pluma estaba firmemente en su mano. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte, y no olvides suscribirte, para no perderte más historias como esta.